Esta siguiente historia la comparte un velador en uno de los foros más recónditos de internet, en aquellos donde cada una de las personas, anónimamente, pueden compartir experiencias paranormales. Pero lo curioso de esta anécdota, de esta experiencia, es que este velador cuenta su relato, pero no para infundir miedo, sino como un llamado de atención para padres e hijos, sobre todo de las familias más disfuncionales, las familias que constantemente están gritando, que constantemente están peleando, pues en una de estas rabietas, la pelea simplemente puede acabar muy mal. La historia de este velador comienza en una de sus guardias. Él custodiaba ciertas casas, bueno, más bien edificios por completo vacíos. Eran de una propiedad privada. Iban a construir otras cosas, pero por mientras, prácticamente sus edificios estaban cayéndose a pedazos. Era una zona peligrosa, sobre todo porque no sabías de dónde iba a caer el escombro o incluso una pared. Sin embargo, este velador tenía que hacer sus rondines todas las noches, cada hora, caminar por el mismo lugar, asegurándose que todo estuviera en orden, cuando de pronto él observa algo que le llama mucho la atención. Él ha sido velador de ese lugar mucho tiempo, por lo que recuerda perfectamente cada cosa que está en su sitio, y cuando ve que algo no está en su lugar, lo capta en cuestión de segundos. Ve la forma de algo recostado por dentro de un edificio. Él no le presta atención, pues a lo mejor se cayó de nueva cuenta algún pedazo de concreto, algún pedazo de varilla, y ahí fue su error, que esto fue su error, no ir a ver de inmediato qué era aquello. Lo tomó sin importancia. Las horas pasaron y uno de los sensores que estaba en la puerta trasera se activó de forma sorpresiva. Estos sensores se activan cada vez que hay movimiento, pero no se activan fácil. Tienen que captar el movimiento y el peso de algo, porque si no se activarían con cualquier movimiento, con algún animal, con alguna liebre, que eran muy comunes en la zona. Si se activaba el movimiento, es porque algo grande y pesado había pasado por la puerta, o al menos del tamaño de un humano. El velador se pone de pie, con linterna en mano. Va a ver qué ha pasado. Llega hasta la puerta, y una vez llegando a la puerta, hay suelas de zapato, se pueden distinguir, son recientes, que se dirigen hasta el edificio. El velador, sin dar oportunidad de que pase más tiempo, saca su retráctil, con linterna en mano, y va rápido pero silenciosamente para tomar por sorpresa a cualquier persona que hubiera entrado. Sobre todo si esta persona sabía que había un velador, de seguro también quería tomarlo por sorpresa. De hecho, en aquella dirección estaba su casilla. El velador siguió caminando y notó que estas pisadas se desviaban. Iban hacia el mismo edificio donde había visto aquel bulto. Caminó y caminó y caminó, y vio que entre la oscuridad se formaba la silueta de una persona. Una vez apuntándolo con la linterna, pudo ver que era una persona, sí. Una persona con prendas desgastadas, con harapos prácticamente. Era una persona de la calle, o al menos era lo que él creía, viéndola desde la espalda. Pero en ese momento se dio cuenta de algo. A la par de que vio a esta persona, vio que estaba parada enfrente de aquel bulto que había visto unas horas antes. Aquel bulto no era un pedazo de piedra, no era un pedazo de escombro. Aquel bulto, en realidad, se trataba de otra persona recostada en el suelo. Llevaba sábanas, estaba cobijada, como que estaba dormida, haciéndose bolita en la misma sábana. La persona que estaba parada frente a él estaba rociándole algo, a simple vista, y lo que también creo que todos hubiéramos creído, y lo que creyó este vigilante, es que este hombre estaba haciéndose del baño arriba de la persona, rociándola. Ya saben con qué, me imagino. Obviamente esta persona, al ver que estaba el guardia de seguridad,
de forma inmediata. Corre como puede, y fue en este momento que el guardia de seguridad se da cuenta que esta persona viene drogada o viene con alguna cosa, viene con algo metido, porque su forma de correr no es para nada normal, es muy acelerado, incluso se va pegando con paredes y consigue irse. Por lo contrario, la persona que estaba en el suelo apenas se va despertando. Se trataba de un chico de aproximadamente algunos 15, 14 años, que había huido de su casa. Había tenido una pelea con sus padres y había escapado simplemente. Nuestro vigilante llega, le apunta con la linterna y le dice que si era su amigo, que se venía acompañado. El joven se talla la cara, trae agua, está todo chorreado. El vigilante lo ve con cierto asco porque sabe más que nada que el joven no sabe lo que le roció el otro hombre, y si le dice en ese momento, hasta se va a vomitar. Pero opta por preguntarle primero, ¿qué estás haciendo aquí? El joven le explica que había salido de su casa y que había intentado dormir en un parque cercano, pero que un vagabundo que estaba con una sobredosis lo había perseguido, y era de noche, eran pasadas de las 2 de la mañana, por lo que no le quedó de otra más que correr. Brincó la cerca, y fue cuando este hombre dejó de perseguirlo, simplemente se quedó observándolo a través de la cerca, y fue cuando este joven decidió meterse y dormir en ese edificio. Era más que evidente que este vagabundo no se había quedado afuera, había entrado también, y obviamente le había hecho una fechoría bastante asquerosa. Pero en eso, mientras que el joven se iba levantando, escurriéndose, le llegó un olor bastante característico, un olor que no confunde para nada. Este no es el olor a orina, como él pensaba, es un olor como a gasolina. Toma al chico, todavía más precavido, toma una de sus prendas, lo va jalando hacia él y lo huele. Después de cerciorarse que es más olor a gasolina, se junta más y lo huele más. En efecto, es olor a gasolina. El joven lo que traía era gasolina. Lo habían rociado con gasolina. El vigilante toma su lámpara y empieza a luzar el camino por el que aquel vagabundo se había ido. Empiezan a caminar ambos y notan que hay una botella tirada, que era la gasolina, y tan solo unos metros más adelante se encuentran con que había una caja y fósforos tirados. Fósforos que todavía no habían sido usados, pero que si se encontraban tirados era porque aquella persona no los traía guardados, los traía en la mano, listos para usarlos. El velador cuenta que tuvo muy buena suerte aquel chico, más que nada a la torpeza de aquel vagabundo, porque si aquel vagabundo no hubiera pasado por la puerta, hubiera saltado aquella valla, igual como el chico lo hizo, no se hubiera enterado de aquel sensor y nada le hubiera advertido, jamás hubiera hecho el rondín, y el final de este muchacho hubiera sido mucho peor que una simple discusión con sus padres. Esta siguiente historia viene de parte de Jesús Orozco. Jesús nos cuenta que durante su niñez y durante toda su adolescencia siempre estuvo en su mismo pueblo natal, en San Luis Potosí. Él toda su vida estuvo allá hasta que, naturalmente, cuando agarró más edad, decidió ir a la universidad en la Ciudad de México. Sus padres se esforzaron mucho, le dieron estudios, lo apoyaron en su universidad, pero
Pero él recuerda que, en cierto tiempo, cuando él tenía 17 años, su familia no pasó por una buena racha. El padre se había quedado sin trabajo, tenía más hermanos, más chicos que él, que igual necesitaban atención y necesitaban dinero, gastos. Por lo que Jesús cuenta que fue durante algunos 2 años en los que sufrieron penurias. Penurias grandes. A veces no había para comer, y mucho menos para vestir. Por lo que Jesús, tomando en cuenta todo, sobre todo las penurias que estaba pasando su familia, decidió encontrar trabajo. Se puso manos a la obra. Tuvo trabajos eventuales, en misceláneas, de vendedor de fruta, en diferentes partes. Pero obviamente él, al ser muy joven y no tener casi experiencia de nada, o al menos no la experiencia que requería un establecimiento, no podían ofrecerle buenos empleos. Al menos, hasta que llegó un ganadero. Este ganadero se llamaba Fabio. Fabio tenía varios terrenos en la localidad. Tenía varias casas, así como también parcelas. Al ver que el chico necesitaba trabajo, Fabio se lo ofreció sin ningún problema. De primera instancia lo que le pidió fue que cuidara las parcelas, que ayudara a sus trabajadores, que alimentara a los caballos. Y conforme fue pasando el tiempo, Fabio fue teniendo más confianza con nuestro amigo Jesús. Jesús dice que en determinado tiempo Fabio ya le estaba pagando muy bien por lo que él quería. Él se ofrecía con todo gusto. Este ganadero tenía mala suerte. Tenía un problema, y es que al tener varios terrenos, varias parcelas, aumenta el riesgo de que te roben. Tenía varias casas, y en múltiples ocasiones, Jesús dice que se habían metido a robar, incluso cuando había gente dentro de la casa. Obviamente esto Fabio lo hizo poner más atención en la seguridad, por lo que contrató incluso veladores, no solo para sus casas, sino también para sus cosechas, sus parcelas, y una que otra casa que tenía por ahí, por fuera del pueblo. En una ocasión, Jesús escucha una conversación que tiene Fabio con uno de sus jefes directos. Fabio tiene una casa a las afueras del pueblo, una casa que no está habitada, está reconstruida, está en muy buenas condiciones, pero nadie habita ahí. Es una casa que, según en sus propias palabras, Fabio dice que la tiene de resguardo. Esta casa, que es muy grande, tiene un patio todavía 10 veces más grande que la misma casa. Un patio que, para su mala suerte, no está rodeada por barda, no está rodeada ni siquiera por una cerca de madera o una cerca de alambres de púas, no tiene nada. En esta casa, el único que tiene por vigilante es un velador ya algo mayor de edad, pero que obviamente, al ser un terreno tan amplio, no puede cubrir todo sobre todo de noche, que es cuando los rateros, cuando la delincuencia, es cuando más actúa. Y obviamente al ser uno, si vienen en grupo, ¿qué es lo que puede hacer? Jesús, al escuchar esto, y muy disimuladamente, se ofreció a trabajar con él como velador de esta misma casa. Un velador, por así decirlo, de apoyo para el otro velador que estaba cubriendo esta casa. Don Fabio lo pensó un poco. Él dice que no le dio una respuesta inmediata, sino hasta el día siguiente. Y sobre todo, le ofreció una muy buena paga. Una paga que incluso dobleteaba todo lo que había ganado en una semana, en ese trabajo tan solo con 2 días. Obviamente Jesús estaba más que contento. Él pensó que simplemente tenía que hacer un trabajo en la noche y que le saldría incluso mejor. El trato se llevó a cabo, y al día siguiente, ya por la tarde-noche, don Fabio encaminó a Jesús a lo que sería su nuevo lugar de trabajo. Llegando le presentó al antiguo guardia que está ahí. Jesús ha decidido mantener ese nombre de este guardia en anonimato, no porque simplemente él se lo haya pedido, sino porque, siendo sincero, Jesús dice que su nombre no lo recuerda. En fin, le muestra la casa, una casa muy bonita, muy espaciosa, con electricidad, con televisión, que era una novedad en esos tiempos, y le dice que su lugar va a ser dentro de la casa. Jesús no va a estar afuera, no como el otro velador. Su lugar
va a estar dentro y va a custodiar todo lo que se meta a la casa. Más que nada por si burlaban a un guardia. Si el delincuente conseguía entrar, vería que había más personas adentro, por lo que se retiraría sin pensarlo. Don Fabio todavía, muy considerado, le dice que si quiere se puede dormir, pero que lo haga lo más tarde posible, como a las 4, como a las 3. Su salida era a las 7, para que tuviera unas 3 horas de sueño. Pero Jesús le dice que no, él no se va a dormir, él viene a cumplir con su trabajo. Va a pasar toda la noche en vela. Don Fabio, con una sonrisa, pasa a retirarse, pero en la puerta se detiene. Da la media vuelta y vuelve con Jesús. Don Fabio se ve en la necesidad de decirle algo. Don Fabio le dice que no se siente bien moralmente irse de la casa sin explicarle algo, sin decirle algo. Jesús obviamente se pone a la disposición de Don Fabio. Él dice, ok, lo escucho. ¿Qué es tan importante? Don Fabio procede a explicarle que dentro de esa casa ya ha habido varios guardias. Ya han pasado varias personas, varios hombres, que según esto han pedido el puesto de velador y Don Fabio se los da, pero que no aguantan mucho, porque se cuentan cosas dentro de la casa, historias, leyendas, y simplemente él no se podía ir sin antes advertirle a Jesús muchas cosas, en su mayoría del ambiente paranormal, pero que a Don Fabio no le constaban. Él jamás había visto nada, jamás había escuchado nada, al menos durante el tiempo que estaba dentro de la casa, y simplemente no se sentía bien yéndose sin antes decirle a Jesús, puesto que era un joven de 17 años, a lo que se estaba metiendo, o bueno, a lo que dizque muchos hablan, donde se aparecen entes. Jesús obviamente queriendo acaparar la atención de Don Fabio, como que queriéndolo hacer que se fuera sin preocupaciones, le dice que no se preocupe, que él no cree nada de eso, que son muchas veces la sugestión de las personas, o simplemente si las personas creen en eso y escuchan alguna leyenda de terror, se sugestiona tanto su mente que proceden a imaginarse cosas. Don Fabio, ya un poco más tranquilo, asegurándose de que Jesús no es una de esas personas, se va de la casa y por fin comienza la vigía de esta. En determinado tiempo Jesús dice que el vigilante de afuera se acerca un poco a la casa, no mucho, tan solo algunos metros. Ya para este tiempo, Jesús dice que pasaba de la medianoche, por lo que salió de la casa a intentar hablar con él, más que nada para conocerse. Iban a ser compañeros de trabajo, por lo que necesitaban tener buena comunicación. Al acercarse con este hombre, se presentan nuevamente, y entre plática y plática, más que nada como para sobrellevar la noche, Jesús lo invita adentro de la casa. Hacía mucho frío. Puede pasar adentro, tomar algo, ya sea café o un refresco, y después salir a continuar con su vigía. De todas maneras, ellos eran los únicos que estaban ahí. No iban a tener ningún problema. Pero en ese momento, el otro vigilante, este señor, de algunos 50 y tantos años, le hace con el dedo que no va a entrar a esa casa. Simplemente se va a limitar a vigilar por fuera de esta, pero que no va a entrar. Por nada del mundo va a entrar de nuevo a esa casa. Jesús obviamente es un chico que todo se le resbala y más que nada por intentar hacer una conversación que, más que nada molestarlo, le dice ¿por qué? ¿Que acaso don, usted cree en las leyendas que dicen aquí? ¿Usted cree en los cuentos de terror que dicen? Porque yo no los creo. Este señor pone una cara completamente seria. Su expresión cambia por completo. Y le dice muy seriamente, mira niño, te voy a contar una historia. Y a ver si crees que mi terror hacia esta casa, crees que simplemente invento. Esto no lo vas a escuchar por el pueblo. Ni siquiera lo vas a escuchar del mismo don Fabio. Porque ese es un secreto que solamente los trabajadores más cercanos a él conocen. He visto que tú llevas trabajando con él varios meses y le caes bien. Así que creo que no vas a tardar mucho en darte cuenta tú mismo de lo que pasó en esta casa. El joven, obviamente más con la duda que con miedo, le dice, a ver, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó en esta casa?
este vigilante de 50 años, le empieza a decir que hace mucho tiempo él lleva trabajando con don Fabio 25 años aproximadamente, y en aquel tiempo cuando don Fabio era más joven, no fue un marido ejemplar de lo que digamos, uno de los mejores maridos, porque a pesar de estar casado, don Fabio tenía amantes en el pueblo, amantes en la ciudad, y entre todas esas aventuras que él tenía, inevitablemente, una iba a salir mal. Una de estas chicas del pueblo resultó que quedó embarazada de don Fabio, para cuando él ya estaba casado y tenía 3 hijos con su actual esposa. Obviamente esto no se tenía que saber, esto se tenía que ocultar, incluso de los familiares de esta mujer. Don Fabio corría con algo más que perder dinero, sino su reputación en todo el pueblo, y fue que, mediante la desesperación que tenía, le ofreció un trato a esta señorita, una señorita que, huelga decir, era muy joven, unos 18 años aproximadamente. Él dijo: mira, te voy a mantener a ti y a tu bebé, que es mi hijo, obviamente, pero necesito que te salgas de tu casa, que dejes a tu familia. Yo te voy a construir una casa aquí mismo en el pueblo, cerca. Pero ni una palabra a nadie de quién es ese hijo y de qué es lo que estamos haciendo. Obviamente la chica, al ser una niña muy joven y estar enamorada de él, acepta el trato. Le construyó esta casa, que era la misma casa que estaban cuidando estos 2 veladores esa noche, y don Fabio empezó a vivir una doble vida. Venía y pasaba algún tiempo con esta chica. Dormía con ella algunas veces, pero obviamente la mayoría del tiempo él lo tenía que pasar con su verdadera familia, con su esposa, con sus hijos. Y a pesar que en un principio la chica había aceptado, conforme pasó el tiempo, pasaron los años, y su bebé creció y demandaba más tiempo, demandaba estar con su papá. Empezaron las discusiones. Aquella chica de 18 años ya no era una niña, ya había crecido, ya tenía 25, y con una bebé que ya estaba en primaria. Por lo que las discusiones aumentaron, y la chica, ya incluso algo harta de esta doble vida, le dijo a don Fabio que iba a revelar todo, que simplemente quería seguir con su vida, que quería que la manutención de la niña, obviamente, pero que ella iba a revelar todo, que no quería su casa, que no quería nada de él, que ella iba a continuar con su vida libre. Curiosamente, cuando esta chica dijo eso, prácticamente a escasos días, a unos 3 días, esta casa se incendió. Fue un incendio que comenzó muy rápido y fue muy volátil. Se esparció muy rápido el fuego entre la madera, entre el papel tapiz, todo, cuando la chica y la bebé se encontraban dentro de aquella casa. Don Fabio estuvo llorando, obviamente, entre las cenizas. Este hombre lo vio, pero los cuerpos no se sabe lo que le hicieron. Era una chica que estaba prácticamente despegada de su familia. Muchos ni siquiera ya hablaban con ella. Lo que se dice es que por orden de don Fabio, a 2 sepultureros les ordenó sepultar tanto el cuerpo de la madre como el de la hija dentro de la misma casa y reconstruirla arriba de estas. De todas maneras, ese era un terreno suyo. Lo iba a utilizar tarde o temprano, y desde que pasó eso, las extrañas apariciones que se dice que pasan ahí son en base a la alma de la niña que pereció en ese lugar. Jesús, después de escuchar la historia, le pareció una buena historia para asustar a los jóvenes. Él seguía sin creer en nada de fantasmas, en nada de demonios, y se lo dijo al vigilante. Este hombre simplemente se rió un poco y siguió con su camino. Simplemente le dijo que aquella noche, que se cuidara por eso de las 3 de la mañana, porque es cuando ella sale a hacer travesuras. Jesús, con algo de miedo, pero ocultándolo muy bien, se metió dentro de la casa. Trató de despejarse, porque estaba sugestionado, pero estaba también consciente. Dice: si veo alguna sombra, si veo algo, la apariencia de una niña, de seguro es mi cerebro jugándome una mala pasada. Siguió con su trabajo.
e inevitablemente, él no sabe cómo, se quedó completamente dormido en el sofá de la sala. Antes de haberse dormido, y por motivo de la historia que había escuchado, había encendido todas las luces de la casa, todas las luces por completo, desde el primer, segundo piso, incluso el sótano. Pero cuando él abrió los ojos, cuando cayó en cuenta de que se había quedado dormido, al menos por unos minutos, notó que las luces de la casa se habían apagado por completo, todas sin excepción, incluso las de afuera. Obviamente Jesús, tratando de mantenerse un poco, tratando de no sobresaltarse, se levantó y empezó a tantear todo el terreno. Buscando el apagador, empezó a tocar la pared, guiándose por esta. E inevitablemente se estaba acercando al apagador, pero antes de acercarse, él dice que tocó otra cosa que parecían dedos, una mano por completo, que estaba de frente a él, recargada en la pared por la que él iba pasando. Esto lo hizo sobresaltar y correr en dirección hacia la cocina, tropezándose con las mesitas, tropezándose con la misma alfombra, incluso con algunas paredes, cayéndose en el piso de la cocina, arrastrándose incluso, agarrando el refrigerador, la puerta del refrigerador para poder sostenerse y levantarse, y poder encender la luz de la cocina. Él dice que al momento de hacer esto, vio como claramente, por el rabillo del ojo, había una niña parada en la sala, que se fue corriendo de inmediato. Cuando él puso su mirada fija en aquel lugar, Jesús trata de mantener la compostura nuevamente. Empieza a prender las luces, prende todas las del primer piso, y cuando estaba a punto de subir al segundo, empieza a escuchar nuevamente pisadas, pero pisadas que iban corriendo de un lado hacia otro, junto con una risa muy característica de una niña. El último intento de Jesús por lograr tener la compostura de aquella situación fue tomar una linterna y con linterna en mano subir al segundo piso y encender las luces. Él dice que esto lo hizo como en 15 minutos. Iba caminando muy lento, y justamente cuando las baterías de la lámpara se habían apagado, ya había prendido todas las luces del segundo piso, y cuando estaba a punto de bajar la escalera hacia el primer piso, se dio cuenta que en el primer piso ahora todas las luces estaban apagadas. Y no solo eso, sino lo que le hizo salir despavorido de aquella casa fue que vio claramente, gracias a la luz del segundo piso, cómo se reflejaba la silueta de una niña esperándolo abajo, de frente a la escalera. Esta niña simplemente estaba ahí parada, no se movía. Jesús tomó, dice que, la ruta más cobarde, él lo admite. No pude bajar de la casa, no pude bajar por las escaleras. Esta niña estaba ahí, de frente, y me rehusaba por completo a bajarlas, incluso corriendo. ¿Qué fue lo que hizo? Salió por la ventana del baño y se deslizó por el tubo de lo que conducía a la cañería que estaba por fuera de la casa, hasta bajarse por completo y caer de sentón en el césped. Una vez que él cayó, se escuchó una carcajada, pero no de la casa, sino de afuera. Era el vigilante, que simplemente lo miraba y esbozaba una sonrisa, como diciendo: te lo dije. Jesús dice que lo que resta de la noche no se fue. Se la pasó con el vigilante. Ambos estuvieron hablando de lo mismo, durante toda la noche, de diferentes experiencias que habían tenido los veladores que habían pasado por ahí, e incluso no tenían por qué escuchar historias, porque Jesús cuenta que tanto él como el vigilante, mientras estaban por fuera, veían la silueta de una niña que se asomaba de vez en cuando por la ventana de la casa. Para Jesús era algo impresionante a la vez que aterrador, mientras que para el otro vigilante era completamente normal. Era una noche completamente tranquila. Para él ya se había acostumbrado. A la mañana siguiente Jesús dice que renunció. No pudo seguir laborando, y para su sorpresa don Fabio
entendió. E incluso no le dijo ni una sola palabra, le dijo que se presentara al día siguiente, en su mismo lugar de trabajo, que eran en las parcelas, que él entendía, que no se preocupara, porque para don Fabio, esto ya era muy a menudo, esto ya era normal. Los vigilantes que entraban ahí simplemente duraban una sola noche.